que justamente nos permitan el hecho de mejorar como personas, mejorar como profesionales. Como ya me habían antecedido, el día de hoy vamos a compartir esta temática en relación a la agresividad y la violencia, que de repente ya lo han abordado, pero que es importante el volver a- a recordar de repente, el comprender y el de determinar algunos elementos teóricos que nos vayan a permitir dilucidar más elementos al momento que hagamos la clasificación. Quiero que se fijen en las imágenes, por favor. Les pregunto, ¿qué les ha quedado grabado en su mente cuando han visto estas imágenes? Dicen buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que a pesar de que no son, que son imágenes animadas, gráficas, reflejan un impacto, ¿no? O sea, mueven el tema de la violencia que reflejan en ellas, ¿no? No perturban la tranquilidad, ¿no? Las imágenes de agresividad y el rostro de preocupación de la niña también llevan a que uno se impaciente y salga de la tranquilidad en la que se encuentra, ¿no? Correcto. Uno de los elementos, el rostro que hemos visto, una sintomatología de agresividad. ¿Qué más les ha quedado grabado en la mente o ha tenido un impacto en ustedes? O ha tenido un impacto. Buenas noches, Listen. Se Hola. podría ver las palabras, cómo las palabras pueden herir y todo es transmisible. Ya la violencia del papá va siguiendo bueno, las actitudes y demás hacia el hijo y el hijo hacia el osito, ¿no? ¿Verdad? Sí, es un ciclo, ¿no? Desde lo más grande a lo más pequeño. Excelente. Una participación más. ¿Qué es lo que les ha quedado grabado en estas imágenes o que les ha impactado? Bueno, dicen tal vez las formas en que se están dando este tipo de violencias, ¿no? Correcto, ¿no? Y si vamos a hacer un nuevo recorrido, fíjense, el dibujo de un niño, el dibujo de un niño, la representación de la violencia, el aislamiento, la violencia digital, la discriminación, la violencia laboral y un alto. Todos estos elementos están englobados en una característica muy importante que ahora vamos a ir recorriendo. Estoy con la cámara apagada para poder optimizar la señal, ¿ya? Y que pueda llegarle sin mayores cortes. En primer lugar, vamos a revisar algo de bibliografía. Dentro de la temática de la violencia, existe mucha bibliografía, también con muchos enfoques que van a querer explicar
la aparición de la violencia, las características de la violencia y darnos una explicación. Nosotros vamos a tomar en cuenta algunos elementos para poder guiarnos en relación a la respuesta de la violencia como aparición de una conducta, ¿ya? Abordaremos a estos autores, Barón y Richardson. Ellos en su trabajo de investigación abordaron que la agresión es una conducta instintiva presente en los seres humanos. Su investigación ha sido netamente con personas y mencionan que son dos teorías las que van a hacer referencia directa a esta problemática. Por un lado, las teorías psicoanalíticas y por otro lado, las perspectivas evolucionistas. Obviamente, si vamos a poner en consideración a otros autores, existe mucho y mucha diversidad en cuanto a enfoques teóricos, pero estos dos autores hablan de estos elementos. Por un lado, el padre del psicoanálisis, toman a Freud y en la lectura de Más allá del principio del placer, van hablando y van mencionando el término, van tomando el término de pulsión como una característica que diferencia, que permite diferenciarse del instinto, porque si bien la pulsión va referido a un fin, no tiene un objeto, mientras que el instinto tiene que ver con la satisfacción de las necesidades primarias, ¿verdad? En esa lectura, Sigmund Freud va tomando en cuenta el término de pulsión de muerte como el grado de generar una disminución de la excitación, llevar la tensión del organismo, o sea, la tensión orgánica, a un nivel más bajo y devolverle al ser vivo al estado inorgánico. Es decir, llevarlo a una situación donde pueda sentirse, pueda de alguna manera minimizar aquello a lo que ha ingresado por la tensión que está vivenciando. Según la lectura de Sigmund Freud, la pulsión de muerte inicialmente viaja hacia el interior del sujeto y secundariamente hacia el exterior. Es en esta forma como se desencadena la pulsión de muerte que se manifiesta en una pulsión agresiva o destructiva, porque sale hacia afuera, no se queda solamente en el interior del sujeto, sino que trasciende hacia el exterior. Es ahí que bueno, no es la primera vez, pero sí en este enfoque psicoanalítico, ya se toma en cuenta el término de explicación reactiva, que es la característica de esta pulsión de muerte. La agresión es una respuesta que el sujeto moviliza frente a una sensación de frustración. Esta agresión va a, en determinados momentos, fusionarse con impulsos que sean amorosos, que sean libidinales y que permita la sobrevivencia. Y junto con la sublimación de esta agresión, se da origen a la cultura y a la civilización. Lo que intenta hacer esta teoría es caracterizar que el ser humano tiene componentes de naturaleza agresiva por estas características pulsionales llevadas al tánatos, una pulsión de muerte, una pulsión que sale del individuo, una pulsión que se genera hacia afuera frente a situaciones de frustración. Y frente a esta frustración es de que se va a dar origen a a la sublimación de esta frustración, es que se dará origen a una noción de civilización. ¿Por qué? Porque se ha sublimado. En ese enfoque del psicoanálisis, este autor es sumamente interesante, Donald Winnicott, en su libro de Privación y Delincuencia, habla que la agresión es una característica innata en el ser humano.
es una reacción a la frustración, compartiendo lo que había abordado Sigmund Freud en su documento de Más allá del placer. Y es una de las fuentes de mayor energía, la agresión, que los individuos poseen. Darwin, que aparece como un teórico de la evolución, ya también había tomado en cuenta en sus investigaciones sobre las características del impulso. El impulso y el instinto principalmente. El instinto es un impulso que lleva a los individuos a perseguir algo, a perseguir una meta, y que no siempre va a permitir o va a llevar a la evitación del dolor. Entonces, ya también Darwin, desde su enfoque biologicista, intenta explicar cuáles son las características en los seres vivos y cómo el instinto de supervivencia va a generar también impulsos que lleven a los seres vivos a poder subsistir, a poder adaptarse a las diferentes situaciones en las que se encuentran. Y para adaptarse, estos seres vivos lo que utilizan son sus mecanismos de supervivencia con la agresión para poder subsistir. Este es otro autor sumamente interesante, Lorenz, que va mencionando que las acciones, los hechos instintivos, estaban implícitamente, estaban formados, caracterizados de manera interna. Es lo que se llama endógeno. Y que estaba presente o está presente tanto en animales como en los seres humanos. Por lo cual utiliza el término agresionista innato. Entonces, esta característica en los seres vivos, menciona él, que responde a una excitación acumulada en el sistema nervioso y que el sistema nervioso descarga frente a la presencia de un estímulo. Cuando no existe esta descarga, esta conducta instintiva se convierte en un instinto que actúa por sí mismo, por la presión que tiene a partir del impulso que está acumulado. Es como que tuviéramos una olla de presión y que el impulso es el fuego y que genera bastante energía dentro de la olla, que si no se hace algo para que pueda salir todo ese vapor, toda esa energía, en un determinado momento esa olla puede explotar o la válvula es la que va a permitir de que salga esa acumulación de energía. Entonces, esta analogía que estoy haciendo es un poco para poder explicar lo que Lorenz va mencionando de la sobrecarga de la conducta instintiva. Este autor ha realizado bastantes estudios con animales para poder explicar cómo es que la agresión de los seres humanos ignora las influencias y consecuencias que tiene para poder insertarse en la cultura. Entonces, en este sentido, es importante entender de que si bien inicialmente en los animales la agresión surge por esa respuesta instintiva, en el ser humano no necesariamente, sino que dentro de la socialización, dentro de la participación en un determinado grupo humano, se va ignorando estos elementos que son solamente de supervivencia y entra la agresión a constituirse en parte de la cultura.
Bandura, en la teoría del aprendizaje social, nos va hablando que los actos y las estrategias agresivas se van adquiriendo por la observación de las acciones de los otros, lo que no necesariamente indica que esas conductas sean exteriorizadas, pero sí internalizadas. Bien, aquí vamos ya con una clarificación de lo que es la agresividad y de lo que podemos ir comprendiendo de la violencia. Tanto en la agresividad como en la violencia hay un elemento común, un elemento que genera un enlace entre ambos y es la conducta agresiva. ¿Qué es la conducta agresiva? Es una manifestación básica de la actividad de los seres vivos, ¿no? Es una representación visible de em, del impulso de supervivencia en los seres vivos. Esta conducta agresiva puede presentarse en los siguientes niveles. En el nivel físico, como una lucha con manifestaciones corporales explícitas, que tiene que ver la parte del cuerpo, ¿no? El nivel emocional, donde hay una presencia de malestar emocional, la rabia, la ira, donde estas expresiones, estas sensaciones van plasmándose en la expresión facial, en los gestos, el cambio de tono y el volumen del lenguaje. Es lo que podemos percibir en cuanto al repertorio conductual del individuo con el que estamos entablando una comunicación. Desde el punto de vista de conocimiento, que es el otro nivel de comprender o de entender la conducta agresiva, que puede estar presente en fantasías destructivas, elaboración de planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena, ya que tiene que ver con la abstracción, pero con un fin determinado. Y el nivel social es el marco en el cual se constituye y toma forma ya la agresividad. La agresión, visto en esos niveles, entonces va a tomar diferentes patrones conductuales que tienen diferentes usos, diferentes funciones en relación al entorno. Y es a partir de esta funcionalidad relacional con el entorno es que se clasifica la agresión. La agresión puede ser una agresión territorial. Esto es una respuesta netamente instintiva. ¿Por qué? Porque existe en el ser vivo, en un mecanismo primario, la necesidad de defender su territorio de los posibles mm, de las posibles seres, de los posibles seres que puedan estar violentando ese espacio vital personal del individuo o del animal que está defendiendo su territorio. Es por eso que frente a una agresión territorial, nosotros en los animales vemos claramente conductas que determinan esta característica de defensa del territorio. En el caso de los perros podemos ver el mostrar los dientes, el emitir un gruñido, la misma postura de defensa para un posterior ataque. En los seres humanos también existe una agresión territorial, porque se muestran estas señales al intruso, pero no necesariamente son percibidas por el otro. El atacante, en un momento en el que haya podido mm, darse una situación de conflicto y se haya dado la lucha, el atacante que ha perdido la lucha, la pelea, se
presenta al otro con posturas de sumisión y le permite esta postura de sumisión retirarse del entorno agresivo y le va a permitir subsistir, ¿no? Pero es sumamente interesante esto. La agresión sexual, ustedes ya lo han leído, conocen, escuchamos constantemente en los medios de comunicación, que son una amplia gama de conductas complejas, muy complejas, sofisticadas, y el término ritualizadas, porque incluso se constituyen en parte de la cultura como un rito de pasaje. Por ejemplo, el hecho de la fiesta de los 15 años, donde presentan a la señorita de 15 años como un posible objeto de intercambio sexual, donde se hace objeto a la niña que se convierte en mujer y se presenta socialmente como en la posibilidad de participar como una persona ya apta para reproducirse. Entonces ya es un acercamiento hacia la parte sexual. La misma objetivación de la mujer, tomarla como un objeto sexual o un objeto de pertenencia a un determinado varón. Eh, la, mm, la presencia de la mujer como un objeto de intercambio mercantilista. Estas formas de expresión reflejan el grado de respeto que se dan entre sí los miembros de una cultura. ¿Por qué? Porque si se permite ese intercambio, va a generar un cierto, en las sociedades tribales, una cierta tranquilidad donde las tensiones generadas por los impulsos disminuyen. Por lo tanto, es ahí que se ha utilizado la agresión sexual para poder generar una situación de intercambio. La agresión protectora maternal es otra de las características de la agresión o de una clasificación de la agresión. Es más que todo la defensa del recién nacido y tiene que ver con la protección al inicio de la vida del neonato y que esto comparten todos los mamíferos. Entonces, una hembra que ha tenido sus crías, difícilmente le podemos arrebatar la cría. ¿Por qué? Porque la madre va a reaccionar agresivamente para proteger a sus crías. Y lo mismo en los seres humanos. Fíjense que es una etapa en la que si a una mujer que recién ha tenido su bebé intentan arrebatarle el bebé, la mujer saca fuerzas de donde sea para poder proteger, como un instinto de protección hacia el nuevo ser vivo. Una agresión predatoria que está relacionada a la obtención de objetos. Y la agresión antipredatoria está constituida, como está en la diapositiva, por realizar maniobras defensivas que puedan escalar hasta constituir un ataque para el predador. Por ejemplo, el robo. Frente a una situación de robo, el predador es el ladrón y la acción antipredatoria es la que funciona como víctima, ¿no? La víctima del robo. Entonces, hay una acción de antipredación donde defiende los objetos y reacciona reactivamente en función de la agresión vivida por el predador. Agresión para la dominación tiene que ver con los niveles de poder y la meta es establecer una jerarquía, es buscar el dominio, es buscar la sumisión del otro a partir de un poder asumido. La agresión parental disciplinada es aquella que utilizan los padres de familia, los progenitores, para poder enseñar límites, conductas a los hijos. La agresión moralista, que tiene que ver con un altruismo recíproco y que dan a situaciones de sutil hostilidad a un abierto fanatismo, ¿no?
de creencias a un fanatismo. Y la agresión irritativa, que tiene que ver con la inducción por el dolor, por estímulos aversivos. Por ejemplo, en la diapositiva vemos un animal herido o una persona enferma reaccionan con sentimientos de rabia o conductas agresivas frente a situaciones que no representarían un impulso para poder responder de una forma agresiva. Pero estas conductas o estas situaciones agresivas también pueden tener una base biológica. Si nos ponemos a pensar, el ser humano no es solamente un ser, como lo hemos tomado en cuenta, conductual, sino que también tiene que ver con su característica social y obviamente con su característica biológica, por eso es un ser biopsicosocial. Entonces, desde lo biológico, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar en la siguiente manera. Ustedes ya han debido abordar las diferentes características y la presencia de eh, el cerebro y las diferentes partes del cerebro que responden a conductas agresivas, pero también la bioquímica del cerebro que genera estas conductas agresivas. Por un lado, está el estado de preparación para la agresión, donde tanto andrógenos como estrógenos están presentes y la agresividad está relacionada con la preparación para el combate. El andrógeno más potente en esta situación de preparación es la testosterona. Y no es solamente solo una manifestación agresiva, sino la testosterona va a dar principalmente características no solo de agresión, sino características de pensamiento, características conductuales. Pero en la naturaleza, cuando existe en los seres vivos esta preparación al combate, en determinados estados, en determinados periodos del año, cuando se hacen estudios biológicos, hay mayor incremento de la testosterona y de la agresividad sexual, justamente por la presencia esta, eh, de esta sustancia. Y es conocido, y ustedes han escuchado, que cuando se produce la castración en los animales, va disminuyendo el nivel de agresividad. ¿Por qué? Porque va disminuyendo también el nivel de testosterona. Los estrógenos en los ovarios puede producirse además en otros lugares, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales, pero también existen estrógenos en pequeña cantidad en los testículos o en la placenta. Los estrógenos pueden producir efectos contradictorios sobre la conducta agresiva, pero también puede ayudar y es presentado en las hembras, según estudios en la biología, para poder mantener su estatus y defender a la prole. Es lo que le permite despertar su instinto de protección en la hembra. Si los niveles de progesterona son altos, la agresividad tiende a suprimirse. Sin embargo, a pesar de que estos estudios que se han realizado en animales, en mamíferos, en primates, los más cercanos a nosotros, los seres humanos, aún depende mucho de la actividad de estas hormonas y la cantidad de secreción. Y no podría compararse al 100% entre las diferentes especies. Pero, por un lado, la bioquímica del cerebro, de las hormonas, permite entender la presencia de la agresividad. Por otro lado, en esta línea biológica, la respuesta al estrés, o sea, lo que permite responder al estrés es la presencia de las catecolaminas, entre ellas la epinefrina, la norepinefrina.
que son las que están presentes en las conductas de lucha y de huida, y que permiten o que son las que favorecen una respuesta inmediata frente a una situación de estrés. Son las que van a generar o enfrentamiento o huida. En este periodo, el sistema nervioso simpático tiene una especial importancia. ¿Por qué? Porque a partir de esta situación de respuesta, la tensión arterial, taquicardia, el tono muscular, la erección del pelo, los cambios en la respiración, van a permitir que ese cuerpo esté preparado para el ataque o para huir de la manera más rápida. Y haciendo un estudio encefalográfico se puede ver en las curvas la actividad cerebral, la actividad cortical, que está presente en una respuesta de agresión. Pero por otro lado también, la respuesta sostenida ante el estrés. Si en la anterior teníamos una presencia de conductas de lucha-huida, aquí es una respuesta sostenida, o sea, es algo constante que está presente y están en este comportamiento los corticoides adrenales que van a permitir estabilizar al cuerpo por un estrés mantenido, es decir, que le van a permitir funcionar frente a esta situación estresante por la que ha vivido. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Por un lado, hemos visto de que la característica de agresividad está presente en todos los seres vivos. Pero si hablamos de los seres humanos, es una característica innata que viene de nuestros ancestros más primitivos. Es una respuesta primaria de supervivencia en la que permite al individuo tener una respuesta de defensa o de huida. Básicamente eso. Y que a partir de estas características de agresividad, en el plano social, que es lo que ahora vamos a abordar, se constituye las conductas agresivas en violencia. Aquí lo que ustedes están viendo es el esquema de la teoría de Urie Bronfenbrenner, que nos va hablando de los sistemas y cómo en cada uno de estos microsistemas, en cada uno de estos sistemas, tenemos la relación de lo que es más macro, de las leyes, los valores, hasta aquellas características más internas como la familia, eh, el, las relaciones de pares, la escuela y que tiene que ver con el individuo. Pero bueno, iremos hablando sobre las características de la violencia. Luis Rojas Marcos menciona, las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de vida. Se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos perversos en la adolescencia. Esto como una característica en el ámbito social y es real, porque un niño que está al interior de una relación, de un entorno violento, se constituye en una persona que a la larga va a reproducir eso en lo cual ha vivido. Hay bastante información sobre la violencia y sobre las formas de la violencia. Se habla de que hay 3 tipos de violencia y en los tipos de violencia está la violencia psicológica emocional, la violencia física y la violencia social. Algunos van haciendo una tipología mucho más amplia. Yo he visto por conveniente mostrarles esto de formas de violencia, porque si bien podemos, por cuestión de orden, estructurar en 3 tipos,
cada uno de estos tipos va desglosándose en formas. Entonces, ¿qué formas conocemos? La violencia psicológica, que tiene que ver con estas características emocionales, ¿no? De superioridad y de victimación. El acoso u hostigamiento, la amenaza, la violencia física, la violencia doméstica, la violencia sexual, el acceso carnal violento, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual. Pero también la violencia laboral, la violencia patrimonial y económica, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, la violencia mediática, la violencia institucional, la violencia simbólica, en el cual está el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, la trata de mujeres, niñas y adolescentes. Y a esto todavía, con el fenómeno de la virtualidad, se van caracterizando más elementos y más formas de violencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Johan Galtung ha hecho investigación en el plano de la violencia y nos va planteando que la violencia puede ser tomado en cuenta desde este triángulo. Lo que vemos es esta violencia directa, lo que nos enteramos mediante los medios de comunicación, que niñas, niños, mujeres han sido golpeados por una figura que abusa de su poder, ¿no? Niños que son maltratados por una figura de poder que es el maestro. Em, Mujeres que han sido golpeadas por una institución, qué sé yo, la empresa en la que trabajan, no golpeados con la parte física, sino de repente golpeados con la cuestión de las leyes. Entonces es algo que vemos, pero también hay una violencia invisible y es ahí, porque es invisible, que es tan complicado y tan difícil de poder hacer una erradicación de la violencia, como es lo que se plantea a nivel de las leyes, a nivel de incluso de la cultura. ¿Por qué? Porque al ser invisible está muy internalizado en lo cultural y en lo estructural. Se habla de culturas misóginas, culturas de patriarcado, y un patriarcado que difícilmente puede ser derribado, eliminado o suprimido por otro tipo de estructura. ¿Por qué? Porque hay un arraigamiento y no es tomado consciente, es una violencia, si la queremos llamar simbólica, que está ahí presente, pero no la vemos y no es fácilmente el poder eliminarla. Y ahí radica donde nosotros tenemos que generar y trabajar. Pero ¿y cómo podemos trabajar si esta violencia invisible está presente en las familias cuando hay una desvalorización en los roles? Si hay una desvalorización en las empresas en los roles, si hay una desvalorización incluso a nivel de las culturas, a nivel de la política, a nivel de la religión. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es tan complicado? Y esto que pareciera ser una utopía tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque a pesar de que pareciera ser un eslogan muy lindo, muy tierno, donde se ve toda sonrisas y felicidad, en esta búsqueda de convivir, aceptando la tolerancia o trabajando con la tolerancia, eh, comprendiendo, entendiendo, aceptando y valorando las diferencias y aprendiendo a convivir con estas características, es que podemos vivir con el otro, vivir con las diferencias de pensamiento. Es ahí, con la tolerancia, donde podemos realmente aprender a trascender, a poder comprender, a poder
de repente plasmar estas características de personas que toman conciencia para poder generar una situación de convivencia. Esto es lo que les quería mostrar y lo que les dije para poder ver al principio. De repente lo han visto, de repente no, pero un ratito son solamente 2 minutitos para poder verlo. Dígame, ¿se escucha el audio? Sí, licenciada. Perfecto. Bien, aquí quiero preguntarles, porque ahora sí quiero escuchar sus vocecitas. ¿Cómo pueden entender, cómo pueden explicar esto que hemos visto en este video cortito? Pues se puede ver al principio con el osito y el otro animal, que no hay comunicación, ¿no? Porque creo que ambos querían tener la razón, entonces no. En el segundo sí se ha podido ver una comunicación, no verbal, pero sí, para luego quizás llegar a un acuerdo. Ujú. ¿Y cómo son esas características de los grandes? De los animales grandes. Buenas noches, licenciada. Podemos Hola. decir que sería la intolerancia y el hecho de no ceder ante el otro. Perfecto. La intolerancia, no ceder al otro. ¿Se han dado cuenta la imposición del tamaño que ellos tenían? ¿Se han dado cuenta que el que era más activo era el oso en relación al alce? Y un oso que con el tamaño y con el gruñido, o sea, ya de hecho una conducta agresiva busca imponerse en el otro, que el otro inicialmente estaba pasivo, ¿verdad? Y que después de esa pasividad es que reacciona para poder
tener el dominio. Y ahí pasa a la parte física, ahí ya se convierte en violencia, cuando trasciende a lo físico, por cuestiones del poder. ¿Qué pasa con los animales chiquititos que estaban detrás de ellos? ¿Quién se anima? Buenas noches. Podría decir que los animales pequeños rebelan contra sus agresores, provocando así su muerte. Y porque al final caen del puente y como se puede ver desde la vista que se tiene, están muy, muy, muy arriba. Así se podría entender que murieron tanto el oso como el alce y luego ellos continuaron como si nada. Podríamos decir que la violencia es justificada siempre y cuando que los malos, en este caso se nota que son malos, sean castigados aún incluso con la muerte, lo cual nos podría llevar a la especie de linchamiento o justicia comunitaria, también se podría aplicar. Sí, en algún momento pudiera entrar con una interpretación en ese sentido, pero es que hay una diferencia en cuanto a una violencia comunitaria. Y si bien en algún momento ustedes han visto en los animales que tratan de hacer algo para poder quitarles a estos animales grandes que están en un poder, de quitarles el poder, buscan cortar algo y cortan justamente el puente por el que estaban atravesando. Y al encontrarse entre estos dos, surge algo que no se dio en los animales grandes. ¿Y qué es ese algo? Una No solución. hablaron. Sí, una solución, pero una solución por empatía. O sea, ¿qué es lo que ahí ha surgido en estos dos animalitos? Porque no se han hablado de especies diferentes, podían incluso, por cuestión de territorialidad, disputarse quién iba a ser el primero en salir del puente y quién iba a ser el animal dominante, pero se dio una situación de empatía. Y la fortaleza ahí, ustedes se han dado cuenta, no es el hecho físico, sino es el saber tener esa tolerancia o saber ceder, que es lo que ha hecho el mapache. Se han dado cuenta cuando se ha agachado, es una conducta de sumisión el agacharse, pero al mismo tiempo, si lo pensamos y si lo leemos, esta sumisión no es una sumisión real, sino es una forma de resolver un conflicto que concierne a la vida de otro ser, para no entrar en un conflicto entre ambos, ¿no? Entre ambos. Entonces, si bien se han librado de las amenazas más grandes, ellos podían ser una amenaza también grande y ellos podían haber acabado con su existencia, pero por empatía encontraron una solución. Entonces, solución a la violencia no se soluciona con violencia, obviamente, eso sabemos, ¿no? La agresividad es una característica del ser humano que está ahí presente en cada uno de nosotros. Somos tal vez los animales más agresivos, más destructivos. ¿Por qué? Porque somos los que dominamos la naturaleza, somos los que estamos dominando ahora la misma vida en el planeta. Pero a diferencia de los animales, tenemos un nivel de raciocinio y ese raciocinio nos da el poder de darnos cuenta y de poder generar una transformación. ¿Dónde radica esta dificultad de que las sociedades, la cultura, eh, 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 las creencias nos anclan en una constante repetición de la violencia y estamos en esta espiral, una espiral constante de que no podemos salir? ¿Por qué? Porque no se está haciendo una toma de conciencia de. Y al momento de utilizar estrategias, ustedes me van a dar la razón, de querer erradicar la violencia con campañas publicitarias, donde se busca sensibilizar la violencia mostrando más violencia, es pues un círculo donde esa violencia va a generar mayor presencia de violencia. ¿Y por qué? Porque estamos frente a esta violencia invisible, una violencia que no la podemos detectar. Por eso es tan compleja de erradicar. No sé si ahora pasamos a preguntas, a
reacciones de cada uno de ustedes. Sí, buenas noches, chicos. Si alguien tiene algunas preguntas, la puede ir diciendo en el chat o puede levantar su manito para que le cedamos el paso para hablar. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Dicen, tal vez hasta que se animen a preguntar. eh, yo justamente quería saber, ¿no? ¿Cómo podemos hacer trabajar, ¿no? La prevención con niños más que todo, estos tipos de violencia? ¿De qué maneras le podemos ayudar? Creo que también una buena forma es así por los videos, ¿no? Pero ¿qué más se puede hacer como para trabajar con los niños, ¿no? Cuando trabaja, bueno, el ideal en toda toma de conciencia es trabajar con niños. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de moldear una conducta. ¿Y qué pasa cuando estos niños están en un ambiente violento? Son futuros replicantes de esta violencia. No necesariamente una violencia que se dé en el plano de ejercer una violencia física, pero sí una violencia psicológica, sí una supremacía o un poder, ya sea con sus compañeros o ya sea con la figura o con el género femenino, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Generar que estos niños, que los niños se conviertan en personas resilientes. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la culpa de tener a unos padres violentos y no necesariamente una violencia física, sino una violencia mediática, donde las transgresiones en la palabra, transgresiones en el poder que utilizan los adultos, en las expresiones inútil, tonto, bruto, sonso, te vas a aplazar, no hagas o haz, y al mismo tiempo hay una contradicción muy fuerte, es pues una violencia donde el niño está absorbiendo estas características de la palabra y lo van a constituir en una persona o insegura, inmadura, con dificultades en la construcción de su identidad, porque aquí tenemos que tomar en cuenta mucho la identidad, y puede formarse una identidad mm, falseada con identificaciones del entorno, ¿no? El verse muy buenito cuando en realidad no es pues ser tan buenito como era o como se suele pensar y tiene otros componentes que llegado el momento, especialmente en las crisis, suele surgir. Eh, no solo los videos nos ayudan, es cierto, los videos nos muestran. Yo voy a utilizar aquí a las representaciones sociales, Moscovici, que es un autor que todavía nos da para seguir entendiendo. Y él nos habla de la mediación de la palabra, de los medios, de lo visual, para poder construir, para poder plasmar determinadas conductas. Entonces, sí, videos, pero que se constituyan en videos con características reflexivas. Por otro lado, los juegos y las dinámicas son siempre aquellos que nos permiten llegar a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores. La música que es la que transmite, la letra que transmite un contenido y una ideología. Démonos cuenta que ahora, en estas épocas donde está tan de moda, principalmente el perreo, que tiene un componente misógino, pero terriblemente, terriblemente, es muy festejado, muy bailado, sin reflexionar en la implicancia que tiene la letra, el contenido sexual, el ritmo sexual que tiene este género, este tipo de música en la mente de las personas, ¿no? Cómo va construyendo sus identificaciones en relación a este tipo de canciones. Chicas y chicos que van cantando a voz en cuello el hecho de las decepciones amorosas, de limpiarlas con alcohol, de volver a embriagarse y
tener múltiples parejas para poder llenar un vacío que es sintomático en esta nuestra época que estamos viviendo. Pero también este tipo de expresiones, si nos ponemos a ir analizando de a poquito, hubiera sido bien que les traiga un tema musical para que saquemos pedacitos de la canción. Da para reflexionar en conductas micromachistas que son un producto de nuestra cultura y que no necesariamente son los varones los que reproducen esto, sino es culpa de mujeres, madres, que vamos generando este micromachismo, ¿no? Cosas en la casa, expresiones en la casa, en la calle, en la escuela, en el colegio, y que bueno, al final no es culpa de la persona, es culpa también de un entorno, de una construcción social. ¿Por qué? Porque así en el tiempo, en nuestros antepasados lo han vivido y se han acostumbrado a tener esta estructura, una estructura de poder. Tal vez en otro plano, en otra dimensión, exista una supremacía en poder femenino. ¿Cómo será eso? Eh, Habría que ver, habría que entrar, ¿no? Pero sugeriría con los niños la música, los juegos, trabajar con la meditación. Si bien los seres humanos tenemos una característica y un componente agresivo, también tenemos un componente de templanza, que es la característica, digamos, contraria a esa agresividad, la templanza, la pacificación, que es lo que tantas culturas en el mundo hablan, ¿no? De la presencia de dos polos en la vida, el bueno, lo malo, el bien, el mal, la paz, la guerra, el hombre y la mujer en dualidades, ¿no? Y la meditación es un elemento importante para poder trabajar porque permite a la persona hacer una relación directa consigo mismo y una relación con el entorno, con la naturaleza, con la vida. Gracias, licenciada. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta, duda, algún comentario tal vez que quiera aportar? Bueno, Lice, hay una pregunta de Noelia. Dice, respecto a la violencia en relación a la orientación sexual o de género, ¿cómo se abordaría con los niños para no continuar con este tipo de violencia? Cuando hablamos de violencia sexual, eh, no solamente hablamos de violencia de género, ¿no? En la violencia sexual entraría la violencia o la discriminación por género, la violencia física, el estupro y las violaciones, ¿no? Y todo esto va respondiendo a esta supremacía, el poder, no necesariamente un hombre que ejerza poder mediático en un niño, en un adolescente, sino también se ha dado casos, tal vez no muy frecuentes, no muy visibles en Latinoamérica, en nuestro país, de mujeres, pero sí se ha dado esta situación en otros países, en el extranjero. Cuando hablamos de trabajar con la cuestión de la orientación sexual, obviamente el trabajo se lo tiene que ir realizando desde la familia, ¿no? Y tiene que ser la orientación a nivel de la familia, no solamente hablar de qué es un hombrecito y qué es una mujercita y trabajar por separado, sino trabajar en lo que es esto de la complementariedad. Cuando hablamos de la cotidianeidad, hablamos de lo que es la vida en común, la vida en la familia. ¿Y qué es la vida en familia? La vida en familia es alimentarnos, limpiar y vivir llevándonos bien, pero no es de un género, no es el papá el que debe hacer eso o la mamá la que debe hacer eso, sino a nivel integral, a nivel conjunto. Entonces, un buen elemento para trabajar en lo que es esto de la orientación de género, pero con equidad de género, es hacer justamente estos trabajos cotidianos de la vida
juntos, equitativamente. Vamos a preparar la comida todos, vamos a limpiar todos, vamos a jugar todos y no como incluso suele decirse en la Biblia ortodoxa y en la iglesia ortodoxa, es el hombre el que va a guiar a la familia y a la mujer, y la mujer debe someterse al hombre. Entonces, como que hay que buscar esta, voy a redundar en el término equidad. Por otro lado, jugar. Jugar a los juegos tradicionales que nos hacían jugar de niños. No sé si en la generación de ustedes han jugado el juego de las ollitas donde todos estaban entrelazados y tenían que tener fuerza en sus bracitos, pero es un juego de equidad, un juego de estar juntos, que si antes eran solo las mujercitas que jugaban, porque eran las mujercitas que jugaban con las ollitas, ahora mujercitas y hombrecitos, ¿no? El juego del avión, donde tanto hombrecitos como mujercitas podrían jugar. Y no hay juegos de hombrecitos y mujercitas, sino juegos de niños. Niños que buscan crecer para ser mejores. Ya después, cuando sean más grandes, en la adolescencia, que van a hacer sus exploraciones sobre una distinción de su tendencia sexual, esa es otra cosa, ¿no? Pero con los niños, ir trabajando con lo que es equidad de género. Y lo mismo con los cuentos. Los cuentos tienen que ir con equidad de género. Algo que da mucho resultado es trabajar con las técnicas narrativas. Y las técnicas narrativas van en base a la recuperación de cuentos, fábulas, la construcción de cuentos mediante producción grupal, títeres, pero la lógica es la equidad de género. Sí, Gabriela, tu pregunta, ¿por qué las personas tardan en irse de su casa mientras sufren violencia? Personas mayores como ser un esposo, algún tío, tía o abuelo. Es muy complicado, ¿por qué? Porque cuando la violencia no solamente es visible, sino también está invisible. Acordémonos del triángulo. Lo visible es cuando ya vemos la parte de los golpes, las lesiones, los moretones. Eso es lo visible. Pero lo invisible es a lo que nos acostumbramos los seres humanos. Y los seres humanos no nos damos muchas veces cuenta porque estamos acostumbrados a que nos traten así. Por ejemplo, inútil. Es que debo ser inútil, tomo una posición pasiva en no darme cuenta que me está descalificando. Y porque tengo una presión, un sometimiento a esa otra persona que está dominando, es que difícilmente puedo salir de ese entorno. ¿Qué va a ser de mí si soy un inútil? Si gracias a mi familia es que puedo mantenerme, o gracias a mi marido es que me puedo mantener porque soy una inútil, no voy a tener trabajo, o nadie me va a querer, estar sometido a un discurso de poder. Entonces, el discurso de poder lo que hace es agarrarte, no te permite salir. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Y no es fácil, porque ni siquiera en una o dos sesiones terapéuticas, él o la paciente, él o la consultante, difícilmente va a asumir de que está en un entorno de una violencia invisible, de una violencia que no se puede dar cuenta, donde está sometido al otro y donde deja su deseo a expensas del otro, ¿no? O sea, dona su deseo al otro. No es lo que él quiere hacer, sino es lo que el otro dice de él. Y eso también se da en las relaciones de padres. Ahora, en un enfoque social, de las relaciones tóxicas de los padres, relaciones de padres inmaduros que conminan la existencia del hijo al cumplimiento de los deseos del padre. Entonces, esa es también otra violencia simbólica, violencia invisible que está presente en la vida cotidiana de la familia y que es muy complicado porque un niño no se va a dar cuenta, él va a decir mi papá es lo máximo. Entonces, ¿qué hago? Para eso han dado muchas charlas el SLIM, la Defensoría, que en algunos casos ha tenido muy buenos resultados y en otros ha empeorado la situación, porque obviamente un niño ¿qué va a hacer? No va a romper una espiral de violencia.
no va a romper un conflicto tan grande a nivel de familia. Va a necesitar intervención de otros sistemas para poder generar esta intervención. Entonces, muy complicado. Por eso, las personas difícilmente se pueden dar cuenta porque están tan arraigados y acostumbrados a la violencia que si salen inmediatamente y si no hay unos buenos mecanismos de protección, unos buenos mecanismos adaptativos, ese individuo sucumbe en la realidad fuera de ese entorno al que había estado acostumbrado porque no se va a adaptar y regresa nuevamente, donde el sometimiento es mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, ya pasa a niveles más grandes de violencia. Noelia nos pregunta, en la situación donde un niño ve besando a dos personas del mismo sexo, hombres o mujeres, y pregunta por qué se besan, yo también puedo besar a otro niño, ¿cómo responder de manera adecuada sin ejercer violencia? Ya. Aquí estaríamos hablando de lo que son los besos de contenido sexual y los besos de amistad, ¿no? Lo primero que los papás deberíamos enseñar a nuestros hijos es de que nuestro cuerpo, desde la punta de nuestra cabecita hasta la punta de nuestros piecitos, es algo sagrado y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tocar ese cuerpito, ¿ya? Y especialmente los besos en la boca entre niños tienen un componente erógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se ve en la televisión, es un componente erógeno, despierta pasiones. Y si ve a una persona del mismo género besándose con otro, iba a decir, ¿y por qué se están besando? Porque se quieren, yo puedo hacer con mi amiguito. En esa lógica, en ese sentido, no. Los amiguitos, los niños, se besan en el cachetito o se dan la mano. Como ahora hay coronavirus, no podemos besarnos. ¿Por qué? Porque podemos contagiarnos con la enfermedad. Entonces, por un lado, es ir generando que debemos plasmar un respeto hacia nuestro espacio vital y no permitir el acercamiento a otra persona, pero también que esos besos de grandes es solamente para grandes y los niños se saludan con cariño de otra manera. Ahí no estamos ejerciendo violencia, ahí estamos determinando las formas y los límites. Entonces, una tarea de los adultos es trabajar con los límites en los niños y un niño va a responder a lo que los adultos le digamos. Entonces, un niño no puede actuar como un adulto, ¿no? No puede ir besando a todo niño o niña que ve como si fuera una novela. ¿Y por qué no? Porque no es un adulto, porque no es una forma de saludarse entre personas. Una forma de saludarse va a sonar convencional, pero es una forma también de poner límites y de poder marcarle esa individualización de sí mismo, de su propio espacio vital, ¿no? De que el niño tiene que tener un comportamiento de niño de respeto hacia su cuerpito y de respeto hacia los otros. No pasar los límites del otro. Así yo no permito que pasen mis límites. A ver, ¿hay otra cosa más? Sí. Estas personas que maltratan, ejercen violencia y están enfermas, es una pregunta muy interesante, porque por un lado, son personas que han vivido en un círculo de violencia, han vivido en un ambiente de violencia y el cerebro se va conformando, se va estructurando en base a las vivencias que tenemos. Por eso es que ahora las nuevas teorías de conducta y sociales van mencionando que nuestro cerebro es lo que comemos, nuestro cerebro es lo que vemos, nuestro cerebro es lo que oímos. ¿Por qué? Porque tenemos la potencialidad de que nuestro cerebro pueda responder a determinada situación. Y en una familia donde hay una violencia muy marcada, una violencia física, una violencia visible,
el cerebro de ese niño va funcionando en una constante defensa y una preparación a defenderse o huir. Por lo tanto, está acostumbrado a secretar estas hormonas que generan esta situación de agresión, por un lado. Por otro lado, en algunos estudios que han hecho en el extranjero, donde han estudiado cerebros de personas agresivas, predadores sexuales, personas violentas, encontraron que justo en el lóbulo frontal existía un elemento dañado, si lo podemos llamar, que era el que permitía mayor presencia de conductas agresivas sin la sensación de culpa. Entonces, ¿cuándo se convierten en personas que diríamos que están enfermas? Cuando no hay una presencia de culpa, cuando la violencia física, el maltrato físico, el asesinato, está dado como un hecho normal. Y cuando se convierte en algo normal, ese individuo ya no puede llamarse un sujeto normal, que pueda estar a nivel social entre nosotros. ¿Por qué? Porque está psíquicamente enfermo, presenta una patología de personalidad, no hay culpa. Y existen esas personas en la sociedad, existen muchas personas. La pregunta es, ¿se hacen o nacen? Y ahí es muy complicado porque en algunos casos viene con una predisposición, pero se consolida cuando la familia está el caldo de cultivo, si lo llamamos así, para que pueda consolidarse una conducta violenta y sin culpa, o sea, una personalidad violenta y que es enferma, que es patológicamente enferma. Dicen, bueno, yo tengo una duda respecto, retomando, ¿no? Lo del beso que decía que se debe decir, por ejemplo, a los niños que es de adultos, ¿no? Pero hay adultos que suelen besar a los niños en la boca desde pequeños. ¿Esto no sería una manera de violentar a los niños en parte, dicen? Es. Y es parte también de nuestra cultura. Por eso es una violencia invisible, porque no nos damos cuenta y llegado el momento tenemos que darnos cuenta. ¿Y qué hacer? Empezar a cambiar nuestras conductas. Entonces, la educación tiene que ir para los niños, para los adolescentes, pero también para los papás, porque si seguimos pensando y reflexionando, no hay una escuela que nos enseñe a ser papás, somos papás con la experiencia y somos papás con las equivocaciones, pero son muy pocos papás que a partir de las equivocaciones mejoran y tratan de ser mejores padres. Por lo general, la maternidad y la paternidad viene como en nuestra sociedad, voy a hablar de nosotros, como una carga, como algo que no se buscaba y que, bueno, ya ni modo se dio y porque no hay dinero, porque no hay trabajo, uno tiene que salir afuera y dejar a los hijos a su suerte. Y en ese sentido, no hay una educación para ser padres, no hay una educación en la parentalidad. Este es otro tema que sería interesante hablar de los estilos de crianza, cómo deberíamos ir educándonos como padres y educando a nuestros hijos. Entonces, eso parte de una conciencia, tomar conciencia de, darme cuenta de, si ahora me he dado cuenta de que, ay caramba, no debía haber hecho eso y tengo que hacer de otra manera, entonces ser consecuente a esto que me he dado cuenta. Esa es el inicio de una transformación. Ese es el inicio para poder generar eh, un cambio personal. Y si a mí me ayuda a ser mejor, obviamente estoy dando un paso, parecerá insignificativo, pero al final es un paso a un cambio social, porque yo ya en mi mejoramiento podré explicarle al otro qué es lo que no debo hacer o debo hacer y voy a generar que el otro también tenga un compromiso. A ver, vamos a ver qué dicen.
Si quiere, claro que sí. A ver, vamos a leer la pregunta que dice Noelia. Entonces, ¿de grande podría besar a un hombre y quererlo? Si en su momento te parece y quieres a alguien como tú, claro que sí, en su momento. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno es libre en su vida de descubrir su tendencia sexual, de descubrir dónde radica su felicidad, una felicidad que va a ir construyendo, ¿no? Una realización como pareja. Porque si le decimos, no, ¿cómo pues vas a besar a alguien de tu mismo género? Es pecado. Y ahí estamos poniendo un miedo, ¿no? Y una educación en el miedo no es la mejor. Y estamos poniendo ahí también nuestras pautas culturales, nuestros miedos y nuestras ansiedades. Muchos papás que llegado el momento que sus hijos en la adolescencia exploran sus tendencias sexuales, e inicialmente dicen que son bisexuales, se quieren morir, porque bueno, qué complicado para el papá decir cómo mi hijo que le gustan los hombres y le gustan las mujeres al mismo tiempo, qué complicado, no, mi hijo es bien macho. Para eso estoy yo, su papá. Esta es también una forma de violencia y es un miedo y una inseguridad a la sexualidad que está despertando su hijo, a la tendencia. Entonces tendríamos incluso hasta eso que comprender de cada uno de nosotros, ¿no? Y aceptar. Esa es la tolerancia. Esa es la tolerancia. Entonces, fácil no es, pero la tenemos que trabajar a nivel personal y a nivel familia. Ay, qué interesante están estas preguntas, Noelia. Sería tal vez bonito hacer un taller sobre esto, una charlita. ¿Cómo se aborda la situación de homosexualidad de los hijos con los padres? Bueno, no hay recetas ni cosas mágicas que van a dar resultado a todos. Por un lado, la tendencia homosexual se va a dar en la adolescencia, pero es una tendencia donde ya se plasma como algo ya definido, es cuando el individuo ya entra a una juventud adulta, ¿no? Donde ha explorado y donde dice, bueno, yo tengo cierta predisposición y hay una aceptación. Y en esa aceptación de esa predilección es de que ya puede hablarse de que ha salido de una zona oscura, salió del closet. Y en esa aceptación de sí mismo, es que puede hablar con sus progenitores, con sus padres, para hablar de su realización personal, porque la relación de pareja, y lo vamos a hablar así, la relación de pareja permite llevar a una realización personal, a una búsqueda de crecimiento entre individuos. Por lo tanto, en esa lógica tendría que dialogarse. Obviamente muchas familias no van a aceptar esta situación. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Para eso es el trabajo en terapia familiar, donde uno debe ir aceptando, trabajando en la tolerancia y en la aceptación de, de esto, ¿no? ¿Cuál es la felicidad? Es como si eligiéramos una profesión. Quiero estudiar para ser maestro, pero ¿cómo vas a estudiar para ser maestro si te hemos dado la mejor educación? ¿Cómo vas a estudiar eso? No, es que es la forma como yo me voy a realizar. Es lo mismo, en la relación de pareja no hay una gran diferencia en relación de pareja y la relación con la profesión, porque son elecciones de vida. Y la elección de vida uno la tiene que hacer consciente y la tiene que hacer siempre en una búsqueda de mejoramiento personal, de crecimiento, pero también de realización. ¿Por qué estás con esa persona? Porque me realizo, me hace bien y yo le hago bien. Entonces es un crecimiento mutuo. En esa lógica tendría que ir. Pero creo que para entrar a más detalles, hablar sobre la tolerancia
de la relación de pareja, porque separar con homosexualidad es incluso hasta casi entrar como en discriminación, porque cuando hablamos de la relación de pareja, hablamos de la heterosexualidad y de la homosexualidad, y tendría que estar en el mismo nivel. Claro, ¿por qué no se habla mucho de la homosexualidad? Porque hay reparos culturales, ¿no? Y se da mucho énfasis a aquello que se tiene más reparo, pero debería tener ese mismo sentido, lo heterosexual y lo homosexual. Entonces, tal vez sería, ¿y cómo podemos trabajar como familia para una búsqueda, para una superación de realización personal? Ahí entraría sobre las relaciones personales, las relaciones de pareja. Alguien quería preguntar, levantó la manito, no sé quién era, Cintia era. Cintia era, dicen. Tal vez para finalizar podemos tomar la pregunta de Cintia. Ya. Solo quería consultarle el hecho de que cómo podemos trabajar nosotros como personas contra esa violencia invisible que menciona usted. Creo que nosotros ya podemos decir que hemos nacido en una etapa donde nuestros padres tampoco es que han sabido cómo educarnos, o sea, nos han educado a su manera, por así decirlo. Y pues nuestra generación creo que ya se sabe informar de una mejor manera y hay cosas que nosotros sabemos que están mal, pero que no podemos hacer nada al respecto. O sea, sí podemos hacer, esa es mi pregunta, esa es mi duda, de cómo podemos trabajar nosotros dentro de nosotros mismos contra esos pensamientos que nos han arraigado desde pequeños y que no sé, o sea, a ver, usando un ejemplo, no sé cómo expresarme. eh, no, nunca me han dejado usar faldas y es algo que me gusta. Entonces, algo que yo usaba de excusa para no usar shorts, faldas, es el hecho de que tenía vellos en mis pies, en mis piernas. Entonces, toda mi vida esa ha sido mi excusa. Pero hubo un momento en que me sometí a un tratamiento de depilación de láser y dije, ok, ahora ya no tengo excusa, pero simplemente ponerme un short y que mi abuela me diga, no salgas así porque los hombres, vas a provocar a los hombres. Y ya como que, ay, ese es un pensamiento del siglo pasado y no hacerle caso y salirme, pero ya estando en la calle, digamos, sentirte incómoda, sentirte que no estás siendo tú, que de alguna manera que sí estás provocando a los hombres porque las miradas con morbosidad, todo eso y sentir que tú estás haciendo mal al ponerte en short. Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese tipo de pensamientos dentro de nosotros mismos? Tenía esa duda. Gracias por la pregunta, Cintia. Y de alguna manera tú lo has dado, o sea, tú ya has dado la respuesta en todo lo que tú explicabas, porque si bien esa violencia invisible que está en la familia en base a las representaciones sociales de que la mujer provoca al hombre, y genera una creencia y genera también un movimiento y un empoderamiento en determinados varones para que puedan responder a este tipo de pensamiento. La lógica es, cuando tú te miras al espejo, con ese mismo ejemplo que tú has dado, y cuando te miras y te ves que estás muy bonita y te sientes muy bien contigo misma, esa energía, esa fuerza, esa motivación que tú tienes contigo es lo que debería permitirte salir a flote de todo lo que pueda decir la palabra de los otros, del entorno. Pero ¿qué es lo que está radicando ahora, según el ejemplo? Inseguridad, porque está muy internalizado, es como una programación que tengo. Entonces, a esta programación yo la tengo que cambiar, me tengo que sacar simbólicamente, ya porque no podemos hacer eso físicamente, y de descubrir en ti qué es esa maravilla de ser humano que no solamente va a ser con pantalones, con cortos, con falditas, con vestidos, sino en la completitud. Y en esa completitud valorar, darle sentido, darle esa energía de que tú te ves muy linda con todo, de que si te vas a poner un vestido y vas a salir, estás muy cómoda y estás tan bien que si te miran
para admirarte, pero no llevar a la mente lo que ya de entrada puedan decir otros, el morbo, ¿no? Que te van a hacer esto, que te van a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque eso atrae a los otros. Eso que uno lleva como que grabado por la cultura, atrae a los otros. Entonces, explora, ponte unos vestidos bonitos y sal porque tienes que salir de repente al trabajo y tienes que ir con un vestido muy simpático, muy lindo, apto para el trabajo. Entonces, tú te sientes con una posición de tener fuerza y de tener un poder que te da esa seguridad. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar en tu seguridad, que creo que es la mejor manera de ir rompiendo estos estereotipos, porque son estereotipos de las personas. Es esa la toma de conciencia. Entonces, ir trabajando con nuestra, incluso nuestra programación. Y aquí estoy mezclando con otro enfoque teórico que es la programación neurolingüística. Entonces, yo tengo que estar seguro y segura de mí misma, ¿no? No, al darme cuenta, no dejar que esto que sé que no funciona para mí se apodere de mí, sino crear mi forma de vivir y de expresarme. ¿Y cómo puedo hacer eso con mi familia? Bueno, ahí se tiene que trabajar con la comunicación verbal, ahí es hablando, pero la familia no está acostumbrada a hablar, hay que enseñar a tener una postura de escucha, pero también una postura de comprensión. Y eso toma tiempo. No es de un mes, de un año, toma mucho tiempo. Gracias, Cintia, por ser tan linda en tu pregunta. Ese es otro tema que podría darse para toda una hora de análisis. ¿Cómo hacer con los estereotipos sociales? ¿Cómo trabajar con los estereotipos sociales? ¿Y cómo mejorar como personas, seres humanos? Gracias a usted, Liz. Vamos a trabajar en la seguridad entonces. Sí, hermosa. Bueno, Licen, nos encantaría seguir con las rondas de preguntas, ¿no? Pero ya el tiempo es limitado, entonces vamos a pasar a la conclusión, Licen. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por brindarnos su tiempo, licenciada. Nos ha encantado tenerla aquí y bueno, esperamos también tenerla de invitada alguna otra vez, licenciada. Cuando ustedes gusten, muchísimas gracias. Yo me despido de cada uno de ustedes con un abrazo virtual, con unos besos virtuales, con unas energías virtuales bonitas, con corazones virtuales, no me ha salido muy bien mi corazón, con corazones virtuales, que eso anide en su corazón, que eso se convierta en su motor de vida, que se convierta en esa energía que les permita trascender y vincularse con la misma vida, el amor que los caracteriza, la energía de vida, la presencia de esa fuerza que los hace continuar y que los hace al mismo tiempo transformadores de su existencia y transformadores de la existencia de los otros. Eso es ser agentes de cambio, eso es ser Busi, es ayudar a uno mismo y a los otros a vivir una vida en plenitud y en tolerancia. Muchas gracias por haberme acompañado con esta explicación. Gracias por hacerme esas preguntas y gracias por haberme invitado. Muchas gracias a usted, licenciada, y agradecer igual a los presentes voluntarios y a los que estaban invitados. Muchas gracias. Y nos vemos para el próximo sábado. Que tengan muy buenas noches. No me despidas todavía, quiero hacerles una invitación. ¿Ya?